Está muy de moda hablar de que si hay que beber más, que si hay que beber menos, que si son las compañías o las empresas propietarias de agua las que dicen que hay que beber más, pero en una revisión reciente de los profesores Yequier y Constant de Suiza, hablan que, y prácticamente se rigen por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, hablan de que verdaderamente el hombre adulto, a lo largo del día, una cifra idónea sería que ingiriera del orden de 2 litros, 2 litros y medio, cuando ya tiene más de 14 años. A partir de los alimentos, prácticamente, se ingiere esta cantidad, cifra que además, en el caso de las mujeres, se incrementa. Si vemos, por tanto, la cantidad de agua líquida que hay que ingerir, pues prácticamente estaríamos hablando de ese litro y medio, casi litro y 3/4, lo que una persona varón debería ingerir, y en las mujeres incluso un poco más en los casos, por ejemplo, de embarazo o lactancia. Luego, la cantidad de agua está bien estudiada, cuáles son las necesidades independientemente del tipo de agua. El agua como alimento, estamos viendo que el agua de la red, en el caso, por ejemplo, de Aragón, el esfuerzo que se ha hecho últimamente es excepcional y es de primera calidad, y para cubrir las necesidades está más que justificado el uso del agua de la red. Pero si atendemos a los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, la cantidad de agua que se bebe a lo largo del año o del día no llega casi, es un poco más del litro, o sea que estamos lejos de esa cantidad que hemos dicho que es idónea de litro y medio, litro 3/4. Y de esa cantidad prácticamente tampoco llega siquiera al 40% la que se consume de agua envasada. Un poco para que sepamos en qué condiciones estamos. Como acaban de referir anteriormente, la producción nacional del año pasado de agua envasada a nivel estatal, a nivel nacional, fue de 5.165 millones de litros. Es decir, el consumo per cápita es de unos 110 litros por persona. Me ha sorprendido saber que en Aragón esa cifra está en torno a los 140 litros, o sea, está muy por encima de la media nacional. Estaría más o menos en torno a la media nacional de los países primeros consumidores, como son, en este caso, Italia o Alemania. Quiere decir, cuidado, si en Aragón se consume más agua, también será por algo. Estas cosas no son arbitrarias. Igual que en Cataluña se produce el 50% del agua nacional, pero se consume el 25% del agua nacional. Y dentro de estas características, cuidado, no olvidemos la estrecha relación que hay entre las aguas mineromedicinales y las aguas minerales naturales que se envasan. Todos estos establecimientos balnearios que aparecen en la proyección tienen envasadoras o han tenido envasadoras. Y ahí están las principales marcas del mercado. Solán de Cabra, Fombella, Lanjarón, las aguas de Jaraba, las de los balnearios aragoneses, por supuesto. ¿Por qué? Porque las aguas envasadas, inicialmente, si nosotros viéramos cuál es la historia o los antecedentes de las aguas envasadas, no son más que el agua que se le pedía al balneario cuando cerraba el balneario y estaba fuera de la temporada balnearia. El señor que iba al balneario y que le sentaba bien no tenía más remedio que cuando iba a su casa y vivía en Zaragoza decirle al dueño de Vilas del Turbón o al dueño de Jaraba que por favor le enviara el agua. Y esa sería la prehistoria del agua envasada. El agua literalmente como medicamento. Y solamente se podía conseguir de dos formas. O bien nos la facilitaba el propietario del balneario o la conseguíamos en oficinas de farmacia porque solamente se encontraba en oficinas de farmacia. Y eso prácticamente aparece en el primer tercio del siglo XIX hasta prácticamente los años 50 o 40 del siglo pasado con motivo del conflicto civil. Después de eso es cuando el agua sale de la farmacia para convertirse verdaderamente en agua de mesa, en eau de table, como dirían los franceses. Empieza a haber profesiones nuevas que hacen que haya viajantes de personas que van mucho de un lado para otro y que saben que si toman agua de Vilas del Turbón no tienen problemas, que si toman aguas de Corconte tampoco tienen problemas, que si toman agua de Solares no tienen problemas. En cambio, si yo estoy en Valencia, en Barcelona o en algunas ciudades donde hay mucho sulfato, o había mucho sulfato en el agua de la red, podía poner, si era una persona sensible, podía tener trastornos digestivos, y es cuando empieza el agua verdaderamente a convertirse en un bien de restauración y sale de la farmacia a convertirse en un bien de mesa.
a la actualidad en que el agua se ha convertido en un bien de consumo, en un alimento más, y lo encontramos como cualquier otro alimento en cualquier lineal de cualquier gran superficie. Y ahí el conocimiento de este tipo de agua nos puede facilitar o, digamos, facilitar algunos de los problemas. Si yo conozco bien el tipo de agua que compro, ya veremos qué ventaja puede tener o no el comprar o no este tipo de agua. Simplemente decir también las peculiaridades que tiene un poco el mercado nacional. En el caso del mercado nacional, yo hablo siempre, por defecto, de aguas minerales naturales, que para mí serían las aguas que nutren. ¿Por qué? Porque las aguas envasadas en nuestro país, el 96,04%, son cifras del 2010, son aguas minerales naturales, que ya veremos qué características son las que tienen. Y tan solo un 2% son aguas de manantial y un 86% son aguas potables preparadas. Ya veremos qué connotaciones tiene. Y otra característica también de las aguas que se envasan en nuestro país son el tipo de agua. Prácticamente el 96,73% son aguas sin gas y tan solo un 3,27% son aguas que son con gas. Si yo voy a Italia o voy a Alemania y pido un agua mineral, me preguntarán siempre si la quiero con mucho, con poco o medio gas. Aquí, si yo voy a cualquier restaurante y pido agua mineral, me traen un agua sin gas. Y es una peculiaridad también de nuestro mercado. ¿Por qué he querido empezar por aquí? A la hora de abordar el tema de las aguas que nutren. Porque, desgraciadamente, y sobre todo también desde el punto de vista científico, hay trabajos, y trabajos importantes, por ejemplo, este del CLINIC de hace un par de años, del Servicio de Reumatología, que equiparan el uso del agua del grifo con el agua envasada, con el agua mineral natural. Y eso me parece injusto. Lo mismo que otros trabajos importantes, como este de la Fundación Puigvert, para hablar del consumo de agua en la litíasis renal, que equipara el agua del grifo con el agua potable, con el agua mineral natural. Y eso me parece, como digo, injusto. Luego, a la hora de hablar de aguas que nutren, yo quería que quedara muy claro cuáles son las diferencias, aunque ya sé que hubo una jornada hace relativamente 2 años, cuáles son las diferencias que hay entre las aguas del grifo y las aguas potables ordinarias. Las aguas del grifo, o potable ordinaria, son aguas de composición variable. Y este año es un ejemplo. Por mucho esfuerzo que tenga la Administración, que es de una garantía absoluta, pues el estiaje ha sido excesivo, y yo no sé si, en el caso de Zaragoza, que toda la vida se trajo el agua por el Canal Imperial de Aragón y que se ha hecho un esfuerzo enorme por traerlo del Pirineo, pues todos hemos sido testigos, y por lo menos a mí me han llegado los inputs desde Aragón, que la situación de los embalses del Pirineo eran francamente alarmantes, que estaban por unas cifras inferiores al 20%. Luego, el agua que yo tomo hoy probablemente no será la misma que hace 30 días o hace 90 días, y va a depender precisamente de una serie de factores, y lo mismo el origen. Según haya más o menos, pues la Administración me va a dar un agua con toda garantía. Y en el caso de Aragón digo que es excepcional el cuidado que ha tomado la Administración, nos consta, pero que es de origen variable. Y también que depende de condicionantes externos. O sea, este agua que llovía hoy es una bendición del cielo para estos pantanos, y no digo nada, estuve hace un mes en Galicia y allí hacía 6 meses que no llovía y estaban francamente alarmados. No estamos preparados en esta España, sobre todo la parte de España norte, para estos procesos de estiajes tan grandes. Y después son aguas, por supuesto, que tienen unos tratamientos químicos, físicos o bactericidas que, como veremos, eso no va a caracterizar a las aguas minerales naturales. ¿Qué es lo que caracteriza a las aguas? Atención, que nutren para nosotros, y a las aguas que curan. Lo primero es que son constantes de composición. Las aguas que se envasan en los balnearios de Jaraba, de Vilas del Turbón o Panticosa son aguas que son las mismas. Tienen un flujo de diferenciación que no llega ni al 20% de miliequivalentes. Son constantes de composición, y esto desde el punto de vista nutricional es esencial.